¿Saben qué se celebra hoy? ¿Alguien sabe qué se celebra hoy? ¿Ah? El Día Mundial ¿de qué? De la Juventud. Es correcto. Hoy es el Día Mundial de la Juventud. Vamos a ir a el Evangelio de San Juan, el capítulo 2. San Juan, capítulo 2. La lectura bíblica en esta mañana en el libro de Zacarías nos decía o nos dice: Jehová su Dios los salvará en aquel día, como rebaño de su pueblo y como piedras de diademas serán enaltecidos. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Qué maravilloso es que en esa imagen del rebaño al que Dios recogerá, las figuras distintivas son los jóvenes y las doncellas. Juan capítulo 2, historia bastante conocida, versículo 1. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron allí invitados a la boda Jesús y sus discípulos, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús les dijo: no tienen vino. Jesús le contestó: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para dar el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua estas tinajas. Y las llenaron, ¿hasta dónde? Hasta arriba. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y preséntenselo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Qué momento más estresante. Yo me imagino que el novio y la novia no se enteraron de lo que estaba pasando, porque ¿quién quiere arruinar el día de la boda a una pareja? Nadie. Pero yo me imagino a esos padres de la novia, especialmente a la madre de la novia, al encargado del banquete, porque contrataron un servicio de catering. Todo estaba hecho para que ningún detalle se pasara por alto. Hasta que de momento, cuando el maestresala dice: por favor, lleven vino a la mesa número 10, y el sirviente le dice: se acabó. ¡Wow! ¿Cómo se hubieran sentido ustedes como responsables del banquete? Piensen en lo que hubiera cruzado por su mente cuando oyen las palabras del sirviente: se acabó. No hay Walmart, no hay 7-Eleven. Y entonces, por allí estaba ¿quién? Jesús. Y María, que había sido invitada, posiblemente contribuyó en el proceso de preparación. Pareciera ser que había una relación cercana entre la familia de algunos de los desposados y María. María dice: oh, aquí hay problemas. Y entonces lo único que le dice a Jesús es: se les acabó ¿qué? Se les acabó el vino. Jesús le dice: mujer, pero no ha llegado mi hora. Y María parece que no lo escuchó.
María le dijo, talk to my hand. Y entonces María, después de decirle a Jesús, se les ha acabado el vino, reúne a los sirvientes y les dice qué cosa. Hagan todo lo que les diga. O sea que María le dice, si vas a pelear con alguien, pelea ¿qué? Con ellos. Así que Jesús entonces da 3 instrucciones solamente. Llenen esas tinajas de agua. Después de que las llenaron, les dice, ahora saquen en la jarra y llévenlo a dónde. 3 instrucciones. Llenen las tinajas, saquen una jarra y llévensela al maestresala. 3 imperativos, vea maestra de español. ¿Cómo usted se hubiera sentido si usted fuera el sirviente que acaba de llenar las tinajas con qué? Con agua. O sea, no fue que Jesús fue y se paró junto a las tinajas y oró y ellos no sabían qué había pasado allá adentro. No. Ellos mismos llenaron las tinajas con qué? Con agua. Y ahora Jesús les dice que saquen de esa agua y se la lleven al maestresala. Y de hecho, la forma en que está escrito da a entender que cuando ellos metieron la jarra, lo que sacaron fue ¿qué? Fue agua. Pero la orden fue, hagan todo lo que Él les diga. Así que, asustados, sacaron y empezaron a caminar hacia el maestresala. Yo me imagino que el que le entregó la jarra al maestresala ha de haber querido dársela y desaparecer. Así que le entrega la jarra al maestresala. El maestresala le pide que le vacíe un poco en una copa. Y algo sucedió porque cuando él vira la jarra, lo que vertió fue vino. Yo no sé cómo me hubiera sentido yo si yo fuera ese sirviente. Porque yo vi lo que había en la tinaja y yo vi lo que yo saqué. Pero ahora es otra cosa. Y no solo eso, cuando la maestresala lo prueba, dice, esta gente es rara. Estos son al revés de los cristianos de un puertorriqueño. Porque sirvieron primero ¿qué? El malo. Y el mejor lo dejaron. Impactante historia que termina el evangelista diciendo, y esta fue principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea. Hoy que es el Día Mundial de la Juventud, quiero usar esta historia para hacer una analogía. Y ténganme paciencia unos minutos. ¿Hay aquí algún niño de 12 años? ¿O niña de 12 años? ¿No? Nadie tiene 12. ¿Tú tienes 12? Ven acá. Ven acá. ¿Quién más tiene 12? Ella. La nena. Ven acá. Ahí está, miren. ¿Hay algún adolescente de 13? Ella tiene 13. Ven acá. ¿Ven? Pues tráetela, invítala. Ella es visita, ella es mi nieta. Aquí no hay visitas. Todo el que llega aquí es de casa. Amén. Ella no vive en Puerto Rico. ¿Hay algún joven de 16 años aquí? Gabriel, 16. 16. Vente, Cali.
donde la persona más joven tiene 35 años. Esa es la persona más joven que hay en esa iglesia. ¿Saben? Yo nací en esta iglesia, pero mi vida activa dentro de la iglesia inició en el 1985, cuando yo tenía 19 años. Y le agradezco mucho a Dios por esa iglesia. Porque fue una iglesia que tomó en serio el discipulado de los jóvenes. Cuando yo llegué a la iglesia al año siguiente, yo ya tenía una responsabilidad dentro de esa iglesia. Y quiero decirles que cuando yo llegué, la directora de jóvenes de la iglesia tenía 15 años. Y por alguna razón a nosotros nos da taquicardia siquiera considerar poner de director de jóvenes a alguien que tenga 15 años. Como les dije, hoy quiero hacer una analogía de la historia que leímos. Y quiero empezar por las palabras de María. Hagan todo lo que Él les diga. ¿Ustedes creen que las cosas serían diferentes si hiciéramos todo lo que Él nos dice? ¿Qué dijo Él? Llenen las tinajas, saquen agua de las tinajas y llévenselo al maestresala. ¿Eso sucedió en dónde? ¿En qué evento? En una boda. La palabra de Dios representa el banquete de bodas con el reino de los cielos. En el capítulo 22 de Mateo dice lo siguiente la palabra de Dios. Respondiendo Jesús, versículo 1, les volvió a hablar en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos, ¿qué cosa? No quisieron asistir. Volvió a enviar otros siervos con este encargo, diciendo a los invitados que ya se había preparado la comida. He hecho matar mis toros y mis animales están engordados y todo está dispuesto. Vengan a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y aquí está el primer desafío que tenemos para hacer todo lo que Él nos diga. Esa misma estadística informa que especialmente para la generación Z, que son los que tienen hasta 26, 27 años de edad, hay 3 cosas que son prioritarias en su vida. El éxito, la vida profesional y disfrutar del tiempo. ¿Qué fue lo que dijeron estos que fueron invitados a la boda? ¿Cuáles fueron las razones para no aceptar la invitación? Unos dijeron que iban ¿a dónde? A su labranza. Y otros a sus negocios. Quiere decir que hay una generación en este momento que, por las razones que sean, y quizá por las circunstancias del mundo en el que vivimos, su vida profesional ocupa el primer lugar. Y después va todo lo demás.
Pero hay algo más importante que quiero compartir con ustedes. Porque en esa boda del Cordero, Jesús es el novio. ¿Y quién es la novia? La iglesia. Así que si yo trato de hacer una analogía con las bodas de Caná, y si Jesús es el novio y la iglesia es la novia, entonces las tinajas en esta analogía representan nuestros edificios. Porque la iglesia en términos de novia es la gente. Las tinajas representan nuestros edificios, nuestros lugares de adoración. El agua representa a los niños y jóvenes de la iglesia y la orden es llénenlas hasta arriba, que se desborden. Llénenlas hasta arriba. ¿De qué? De niños y jóvenes. Y hay un gran desafío, porque por tercer año consecutivo el índice de nacimiento en Puerto Rico es menor a 1, lo cual quiere decir que hay menos de un hijo por cada matrimonio que tiene la capacidad o la posibilidad de ¿qué? De tener uno. Así que ya hay un desafío allí demográfico. Los sirvientes, por lo tanto, somos los líderes de la iglesia. Y María fue clara. Hagan todo lo que Él les diga. ¿Hacía sentido las instrucciones que le dio Jesús a los sirvientes? Humanamente hablando, racionalmente hablando, ¿hacía sentido las instrucciones que Jesús dio? ¿Cuál era la necesidad que había en la boda? Vino. ¿Y qué pidió Jesús que usaran para llenar las tinajas? Vino, agua. Segundo, después les pide que saquen de esa agua y se la lleven al director del banquete. Y ahí sí, les temblaron las rodillas, porque imagínense el ridículo que iba a pasar cuando ellos viraran esa jarra y lo que saliera hacia la copa fuera qué cosa. Pero ahí entra lo maravilloso de seguir las instrucciones de Jesús. Y es que Él es fiel a sí mismo. Amén. No hay manera de perder, no hay manera de fallar, no hay manera de quedar en vergüenza si seguimos sus instrucciones. Y no solamente se hizo el milagro, sino que el que probó el vino dijo, este es, ¿qué cosa? El mejor. Este es el mejor. Y esto es importante, porque ¿cuántos de ustedes piensan que estamos llegando al fin del tiempo? ¿Cuántos de ustedes genuinamente piensan que Jesús puede venir en cualquier momento? ¿Cuántos de ustedes entienden que lo que sucede a nuestro alrededor, que a veces parecemos que damos un paso para adelante y al día siguiente damos 3 para atrás? Y estoy hablando de las condiciones del mundo, no estoy hablando de la iglesia ni de tu vida espiritual. Estoy hablando de cómo está este mundo. ¿Cómo este mundo puede cambiar las circunstancias de sus habitantes en un abrir y cerrar de ojos? ¿Cómo las decisiones de un individuo, claro, no es cualquier individuo, pero cómo las decisiones de un individuo pueden movilizar las casas de bolsa y paralizar una economía global?
¿Cuántos de ustedes creen que este mundo no aguanta más? Amén. Por lo tanto, si estamos llegando a la última generación de habitantes en esta tierra, es importante que el mejor vino sea el del final. ¿Qué ustedes creen? Amén. ¿No creen que es importante que Jesús haga lo correcto al dejar el mejor vino para el final? Porque será tiempo de ¿qué? De angustia, cual nunca fue. Porque los hijos de Dios resplandecerán como luminarias en el firmamento. Amén. Amén. Ahora, solo 4 pasajes para terminar. Mateo capítulo 18. Versículo 1 dice: en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Y qué hizo Jesús? Dice que llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Espérense un momento, yo traje 4 grupos acá al frente y los más pequeños de ese grupo tienen ¿cuántos años? 12. Así que si allí lo que Jesús trajo fue a un niño, era necesariamente menor de 12 años. Porque ya de 12 años en adelante se consideraba que era un adulto, básicamente, en el pensamiento de ellos. Jesús trae a un niño menor de 12 años, lo pone en medio y les dice que ese niño, ¿qué cosa? Primero les dice: de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, ¿qué hace? A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Yo no sé si tú te has puesto a meditar en la seriedad de esas palabras. O sea, Jesús manifiesta 2 actitudes hacia los niños. Una que Él alaba y otra que Él amonesta. La que alaba es la que dice: cualquiera de ustedes que reciba a uno de ellos, me está recibiendo. ¿Cuántos de ustedes quisiera tener de huésped a Jesús? Amén. Pues ya sabes, es bien sencillo. Bien sencillo. Ahora, cualquiera que haga tropezar a uno de estos, ¿qué le dice? Mejor. Mejor quítate la vida tú. Sí, así mismo. Segunda instrucción con respecto a este grupo. Mateo 19, versículos 13 al 15. Entonces les fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos, ¿qué hicieron? Los reprendieron. ¿Sí? Eran de lento aprendizaje, ¿saben? Porque un capítulo antes, Él puso un niño en medio de ellos y les dijo: si ustedes reciben a uno de estos, ¿qué cosa? Me están recibiendo a mí. Y ahora cuando las madres traen esos nenes para que Jesús los bendiga, yo digo: shh, el maestro está demasiado ocupado para esas boberías. Jesús les dijo: deja, ¿qué cosa? A los niños, venid a mí. Y no se lo impidas, porque de ellos es el reino de los cielos.
Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Qué implicaba poner las manos sobre ellos? Bendecirlos. ¿Cómo bendecía el sacerdote al pueblo? Alzando sus manos y diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y termina diciendo: así bendecirán los sacerdotes al pueblo de Israel. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús levantó sus manos sobre los niños y los bendijo, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 21, versículos 15 y 16. Jesús ha entrado en Jerusalén y el pueblo se desborda porque él viene montado sobre un asno. Y eso era una profecía que indicaba que él era ¿quién? El Mesías. Y los líderes del templo se molestaron. Pero versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David. ¿Quiénes eran los que estaban alabando a Jesús? La muchachería. ¿Y qué hicieron los líderes del templo? ¿Qué le dijeron? Se enojaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les contestó: sí, nunca leyeron de la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste ¿qué cosa? La alabanza. La alabanza. Bendito el Señor. Alguien escribió en una ocasión acerca de ser proactivos con la niñez, no solo de la iglesia, sino de la comunidad. Y él escribió: toma a un niño de la mano y coges a un padre por el corazón. ¿Sí o no? Si alguien tiene atención, cuidado, si alguien se convierte en una bendición para tu hijo, ¿cómo te sientes tú como padre o como madre? Pongo el escenario contrario. ¿Qué dice normalmente un padre o una madre cuando entiende que su hijo o su hija ha sido maltratado por otra persona? Mejor que me lo haga ¿qué? A mí. Pero a mi hijo ¿qué? Que no lo toque. Por lo tanto, haz todo lo que él te diga. ¿Y la primera instrucción cuál es? ¿Cuál es la primera instrucción? Llena las tinajas. En las otras palabras de Jesús: déjenlos que vengan a mí. Déjenlos que vengan a mí. Hace poco, en un programa muy especial, terminamos el culto. Estoy en el estacionamiento de la iglesia y una joven se me acerca y me dice: pastor, ¿puedo preguntarle algo? Digo, claro que sí. Me dice: ¿usted cree que el Espíritu Santo me usó hoy? La muchacha había tenido una participación vocal espectacular. Pues a mí me estuvo no sabía la intención de su pregunta, que yo automáticamente le dije: muchacha, por supuesto, esa música nos elevó hasta el cielo. Digo, ¿pero por qué? Me dice: es que una hermana cuando salimos me dijo: si no te hubieses pintado las uñas, el Espíritu Santo te habría usado. Y eso no sucedió en el siglo XIX.
no estoy ahora tratando de decir que para que se llene este lugar de niños y de jóvenes no tiene que haber directrices y no tiene que haber mentoría y no tiene que haber discipulado y no tiene que haber amonestación. Pero debe uno saber cómo lo hace. Uno tiene que pedir mucha sabiduría celestial para trabajar con niños y con adolescentes de este siglo. Mire, a mí pueden invitarme a cualquier lugar a predicar y yo no tengo ningún problema. Hasta que el capellán de la academia me llama y me dice, ven a dar una capilla para los de la intermedia. Ahí me tiemblan las rodillas. Ustedes saben lo que es captar la atención de esa población 10 minutos. No media hora, como yo predico aquí, o 40 minutos, no, 10 minutos. Eso es un desafío. ¿Y saben qué es lo más interesante de esta generación? Que no son escandalosos, no son irrespetuosos, no brincan y saltan como hace 10 o 12 años que uno se pasaba. Mira, Luan, siéntate. Luis, por favor, voltéate para acá, ponte de pie que estamos orando. No, esa no es esta generación. Esta generación simple y sencillamente está allí, está en silencio, pero no están conectados contigo. Llenen las tinajas de agua. Último pasaje, primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Capítulo 2, versículos 12 al 17, el apóstol escribe: les escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Amén. Por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Gloria al Señor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Permanece para siempre. Amén. Así es. Y me llama la atención porque dice, escribo a vosotros, jóvenes, porque la palabra de Dios permanece ¿dónde? En vosotros. Amén. Y eso es un proceso. Yo les dije que yo fui nombrado al año siguiente de yo llegar a esa iglesia y yo era secretario de escuela sabática. Y el director de escuela sabática y anciano de la iglesia citó una reunión de la directiva de escuela sabática para una programación especial. Y dijo, el miércoles después del culto nos quedamos un ratito para trabajar con los detalles. Ya yo era un joven adulto universitario, yo estaba en mi segundo año de universidad. Así que yo llegué esa noche a la iglesia, estuvimos en el culto de oración y empezamos el tema de la preparación del programa y de otros detalles que él quería mencionarnos acerca de nuestro trabajo como parte del staff de escuela sabática. Y dieron las 9:15 y no habíamos terminado. Así que él dijo, no, yo no voy a extender más esto porque todos tenemos que de ahí salir para ir a nuestras casas. Y él dice, el viernes que tenemos el culto de recepción del sábado,
tomamos otros minutos para terminar. Y yo no sé por qué, de una manera muy cándida, yo le digo a él, no, el viernes no, porque yo tengo mi clase de concentración, empieza a las 6 de la tarde, termina a las 8 de la noche, así que yo no voy a llegar. Él abre los ojos del tamaño de un plato y me dice, vamos a orar. Y terminó la reunión y la nave de la iglesia estaba en un segundo piso del estacionamiento. Así que vamos bajando las escaleras y él me pone la mano en el hombro y me dice, muchacho, cuando llegues a tu casa lee Isaías 58:13. Eso fue todo lo que él me dijo. Se montó en su carro y se fue. Yo me monté en el mío y me fui. Pero todo el camino mi mente fue, ¿por qué me dijo que lea Isaías 58:13? Esa noche yo llegué a la casa. ¿Qué ustedes creen que yo hice? Isaías 58:13. Ahora, ¿sabía yo que después de la puesta del sol era sábado? Sí. Yo nací en un hogar adventista. ¿Qué podía haber hecho él en ese momento? Quitarte el puesto. Lo primero que hubiera dicho en la próxima junta, yo voy a pedir que lo sentemos un ratito en el dugout para que se enfríe, porque está más caliente que el switch del sol. O podía haberme dado un sermón en el estacionamiento, ¿sí o no? ¿Me lo merecía o no me lo merecía? ¿Lo necesitaba o no lo necesitaba? Bueno, podríamos pensar que sí. Pero por alguna razón, lo único que él me dijo, ve a tu casa y lee Isaías 58:13. Yo creo que cuando nosotros dejamos que el Espíritu nos hable y trabaje a través de nosotros como líderes, también debemos creer que trabaja en la mente de aquellos que están ahí. Porque es el mismo Espíritu. Cuando yo leo Isaías 58:13 que dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas santo, delicia del Señor, y lo venerares, no hablando tus palabras ni andando en tus caminos, entonces te deleitarás en Jehová. Y esa noche yo tomé una decisión. Difícil, por cierto, porque era mi clase más importante de ese semestre. Y el maestro no comía cuento. El maestro en una ocasión, por un incumplimiento que nosotros habíamos tenido, nos citó a su oficina, nos sentó allí, nos escuchó todas nuestras excusas baratas y al final nos dijo, yo les voy a decir una cosa a ustedes, no han hecho nada. Y tienen hasta las 8 de la noche, porque mi clase con él era miércoles y viernes. Tienen hasta las 8 de la noche para entregarme el proyecto en mi oficina o dense de baja de mi clase. Esas fueron sus palabras. ¿Qué ustedes creen que nosotros hicimos? Correr como locos para la biblioteca. Así que ese era el profesor con el que yo tenía que hablar, para decirle que los viernes no iba a ir a su clase. Y cuando yo me paro delante de él y le digo, tengo que hablar con usted, me dice, dime. Y él no era de sentarse, no. Él seguía caminando y te iba escuchando. Y yo le digo, le explico la situación y le digo, y no voy a venir más no puedo venir más los viernes. Él se para y ahí sí me miró y me dijo, ¿tú tienes más de 18 años? Digo, sí. Me dice, pues ya eres un adulto. Si tú entiendes que viniendo a la mitad de las clases tú puedes cumplir con los requisitos de la clase, pues adelante. Pero es tu responsabilidad, no es la mía. Mi responsabilidad es dar la clase 2 veces a la semana. Si tú quieres venir a una y no venir a la otra, el asunto es tuyo. Yo pasé esa clase con él. Amén. Yendo una vez a la semana.
¿Sabes por qué? Porque cuando esos sirvientes llenaron las tinajas y sacaron el agua con la jarra temblando, porque era agua, y fueron caminando a donde el maestresala, y el maestresala ahora le dice, sírveme aquí. Y el tipo con miedo vira la jarra y ve que lo que sale es qué cosa. El alma le volvió al cuerpo. Porque así trabaja Dios. El trabajo de transformar el agua en vino no es ni del pastor, ni del anciano, ni del director, ni de la directora, ni del diácono, ni de la diaconisa. Es del Espíritu Santo. Amén. Tu trabajo y el mío es hacer todo lo que Él nos dice. Solo hay 3 cosas que te pido que consideres hoy. Déjalos venir a Él. Número 2. Juan afirma que los jóvenes son fuertes porque la palabra de Dios permanece en ellos. Amén. Créele al Señor. Y desafíalos. Y trátalos. En la comprensión de que Dios produce el querer como el hacer por su propia voluntad. No los subestimes, no los añoñes, no los hagas a un lado. Cree en ellos. Cuando tú crees en ellos, la inseguridad propia de esa etapa de la vida va desapareciendo, porque ellos, lo quieras o no, te admiran, te respetan, te reconocen. Así que háblales con autoridad, y cuando hablo de háblales con autoridad, no estoy diciendo que le digas, si no te hubieras pintado las uñas, el Espíritu Santo te hubiera usado. No es eso lo que no es esa la autoridad de la que estoy hablando. Háblales con la autoridad de la palabra de Dios. Ustedes son fuertes porque la palabra de Dios permanece en ustedes. El mejor vino fue reservado para el final, porque a ustedes les toca la última batalla. Eso hizo Pablo con Timoteo. ¿Y quién fue Timoteo? El líder de la iglesia de Éfeso, porque Pablo estaba preso. Llenemos las tinajas de agua, hagamos lo que Él nos dice y creamos que cuando usted lo sirva, no será más agua, será vino. Amén. Porque Él tiene poder para llamar lo que es de lo que no existía. Así que hoy yo invito a cada uno que forma parte de esa población, desde 12 hasta 30 años, es más, desde 0 hasta 30 años. Queremos que nuestra iglesia se llene con ustedes. Amén. Dios los ha llamado. Dios les ha dado fuerza. Y Dios ha garantizado la victoria. Amén. ¿Estamos dispuestos a seguir las instrucciones de Jesús como líder de la iglesia? ¿Quieres ponerte de pie y decirle, Señor, yo voy a hacer lo que tú dices? Gloria al Señor. Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti porque tú eres fiel. Y tú eres el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Amén, Señor. Tu poder para transformar el corazón humano Sí, Señor. sigue siendo el mismo. Amén, Señor. Por eso en esta tarde queremos, como líderes de la iglesia, aceptar tu desafío. Amén. Y estar dispuestos a llenar las tinajas. A cumplir con cada instrucción que tú nos das, incluso cuando no entendemos lo que estás haciendo.
Aun cuando, Señor, consideramos que lo que nos estás pidiendo es un absurdo o un imposible. Tú sabes lo que estás haciendo. Tú tienes el control. Señor. Dirige nuestras vidas. Bendice a nuestros niños, oh Dios. Permite que en cada corazón de cada adulto de esta iglesia haya el deseo de allanar el camino para que cada uno de ellos llegue a ti. Que hagamos todo lo que está de nuestra parte para que ellos puedan crecer y llegar a ser jóvenes fuertes, porque permanece en ellos tu palabra. Oh Señor, a ellos ayúdales a entender que esto que hoy les deslumbra, que las cosas de la vida, las vanidades del mundo, por muy atractivas que sean, no durarán para siempre. Solo el que hace tu palabra permanecerá para siempre. Permítenos caminar a su lado, Dios, en la certeza de que aunque lo que hemos sacado con la jarra es agua, cuando llegue el día de ser servido, será vino, porque tú tienes ese poder. Pedimos perdón, Dios, por nuestra negligencia. Pedimos perdón por nuestra intolerancia y pedimos perdón por no permitir que tu Espíritu Santo dirija nuestros pensamientos y nuestras palabras. Pero sabemos que tú tienes el poder para cambiarnos también a nosotros. Danos tu bendición y permítenos alcanzar la victoria en tu nombre. Por Jesús. Feliz sábado.